están? Hoy vamos a hablar en nuestra clase número 2 de teoría de la información sobre la comunicación y las formas de comunicar. Esta es base fundamental a lo que es el manejo de la información y de los datos. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el acto natural que todas las personas tenemos y nos permite realmente intercambiar información y darle significado para saber de qué forma la vamos a utilizar. Entonces es realmente un proceso de intercambio de información en donde el emisor quiere transmitirle algo al receptor a través de un canal. Eso es fundamentalmente el proceso básico de la comunicación. Entonces, el contexto de la comunicación no solamente tiene inmerso lo que es el proceso mediado de la plataforma o el espacio o la manera como estamos comunicándonos, sino que también hay otros componentes importantes que forman parte de ello, como lo es el componente sintáctico, semántico y pragmático. Y dentro de estos procesos disponibles, pues se implica todo lo que somos como seres humanos. Entonces allí eh, tiene que ver lo que son las actitudes, las creencias, la intención y el marco social en donde nosotros vivimos. Entonces, la información o la comunicación no solamente es un mero acto de transmisión de lo que yo quiero decirle a la persona que me está escuchando, sino que también tiene que ver la experiencia vivida, el contexto donde nosotros estamos fundamentados o donde vivimos y la información que queremos transmitir. Y esto tiene que ver también con procesos de alguna forma psicológicos. La comunicación puede ser, por ejemplo, pragmática, porque es la que realmente provoca la interacción entre las personas. Entonces es lo que hace que nosotros podamos intercambiar conceptos, ideas o poder trabajar con ello, ¿no? Es expresiva, pues me permite transmitir mis emociones, mis sentimientos, emitir opiniones y vivencias, molestarnos, etc. También es apelativa por cuanto puede ser utilizada para lograr algo, para que sea una exhortación. También la comunicación puede servir como punto de referencia en donde informamos, damos a conocer los hechos, los datos, la realidad, para informar fundamentalmente, objetivamente, lo que está ocurriendo. También puede tener una función metalingüística, es decir, que va más allá de lo que estamos escuchando, lo que estamos oyendo, lo que estamos leyendo, y esto permite hacer aclaraciones de lo que se está conversando. También es fática por cuanto estamos hablando de sonidos, de palabras que se manifiestan dentro del discurso, y también podría tener una función poética, donde la sensibilidad del autor se ve inmersa, el estilo estético, artístico, etc. Hay un modelo de comunicación fundamental con las masas, y este era el clásico donde existían los canales de televisión. Y en el caso actual, estos medios de comunicación más tradicionales han sido cambiados por eh, website, YouTube, Netflix, etcétera, una cantidad de organizaciones que median entre lo que se quiere dar a conocer y la masa que está recibiendo la información como tal. Entonces, Shannon y Weber crearon este modelo de información desde la fuente hasta el destino, y dentro de estos dos espacios, emisor y receptor, pues existe un canal. Y en ese canal podría existir ruido o cosas o barreras que no permitan que lo que yo le quiero transmitir como fuente a mi destino o receptor pueda verse de alguna forma violentado.
que no llegue la información tal como nosotros queremos que llegue. Entonces, estas distorsiones pueden ser ruidos, señales en el espacio, puede ser inclusive creencias que no permitan que nosotros hagamos llegar lo que nosotros queremos que la otra persona nos comprenda. Entonces, fíjense, este meme, esta caricatura, y allí están las chicas se escanean por completo, se ven la ropa, el pantalón, se ven el cabello, los zapatos, y se dicen hola, pero ese hola es un scan completo. A diferencia de los chicos, que simplemente pues se dicen hola y es hola, nada más. Con respecto a la comunicación digital, no es el mismo proceso que determinaba Shannon y Weber de un emisor y un receptor, solamente que dentro de ese proceso de comunicación digital, como bien se ve en la imagen, tiene que ver diferentes medios, diferentes estructuras, diferentes infraestructuras, distintas formas de presentar la información, de consumirla y de requerir. Entonces, Kahn y Lenk, en el 2001, abre el abanico de posibilidades o de elementos que puedan entrar dentro del modelo de comunicación básico humano, que tienes el ruido, que puede ser un ruido físico de un taladro y no te deja escuchar, o puede ser una creencia que no te permite aceptar lo que la otra persona te diga, sino que el medio de esto es Internet, y es por donde nos estamos hablando justamente. Entonces, esta comunicación digital se hace aún más complicada porque entra en juego lo que quiere el receptor transmitir, cómo lo quiere transmitir y cómo lo va a percibir el receptor. Entonces, en medio debe haber una estrategia comunicacional, debe haber edición, diseño perdón, de lo que es el uso tecnológico de lo que nosotros vamos a transmitir. Entonces ahí comenzamos a seleccionar si nosotros queremos dar la información por Instagram en una foto, en un video, o queremos hacerlo por YouTube con un video más largo, o queremos transmitirlo por Facebook. Entonces, la estrategia comunicacional cambia radicalmente porque empiezas a seleccionar formatos, maneras de cómo vas a presentar la información y cómo la vas a manejar. Luego, del lado del receptor, pues hay unas expectativas que deben cubrirse. Y estas expectativas que deben cubrirse fundamentalmente tienen que ver con la forma como percibo y cómo recibo o cómo proceso la información que me está llegando. Esto ya es un proceso totalmente del receptor, pero tiene que ver de alguna manera con la forma como el interlocutor o la fuente puede hacer llegar la información. Dentro de las organizaciones, la comunicación es también compleja, porque no solamente tiene que ver con la relación que pueda tener unas personas que trabajan, los colegas, ¿no? Sino que también tiene que ver con la comunidad, con los proveedores, con los clientes, con la marca, con los empleados, por supuesto, las relaciones que se van gestando dentro de la organización con respecto a la comunidad. Entonces, ya las impresiones de lo que puede ocurrir dentro del proceso de enviar un correo electrónico, recibir un correo electrónico, hacer un flyer, comunicar una idea dentro de una estructura publicitaria, de un aviso, etcétera, es totalmente diferente a la forma como podemos interactuar humanamente. Entonces, dentro de las organizaciones, ya no es la informalidad que podamos tener, claro que sí, lo incluye. La comunicación humana es más compleja por cuanto no solamente es la relación entre dos personas, sino que es entre múltiples personas y está en juego lo que la empresa necesita o requiera de las personas que laboran dentro de ella como clientes, como colaboradores internos o como proveedores. Entonces allí se desarrollan canales formales de comunicación, hay maneras como uno debe transmitir la información, las órdenes, las solicitudes a los subalternos o la manera como podemos
pedir o solicitar información a nuestros superiores, entonces existen los canales formales de comunicación. Ahí podemos hablar como boletines, correos electrónicos, y esto es la forma como se facilita la comunicación dentro de la empresa. Después hay que, obviamente, respetar la jerarquía de las personas que están por encima o por debajo o son iguales que nosotros, pues esto permite mayor comodidad, sobre todo en lo que son los procesos de toma de decisiones. Una decisión que yo tenga que solicitarle a mi jefe, pues yo no puedo pasar por encima de él y llegar directamente al gerente general o al dueño de la empresa. Entonces, la estructura de autoridad dentro de la comunicación de las organizaciones es sumamente importante, y la propiedad de la información. ¿Quién tiene la información? Si van a un aumento dentro de la empresa, pues es distinto a que yo le vaya a preguntar a la persona que limpia el baño, bueno, que a lo mejor escuchó todo porque está limpiando el baño, en el baño se escucha todo, pero lo más lógico y lo más sano es que le preguntemos al jefe, o que nos llegue la comunicación formal por las vías que sean más importantes. Otra forma de comunicación organizacional son los logotipos. Hizo logos, y eso depende del tipo de logotipo que la organización disponga. Entonces, hay logos, hay símbolos, hay logotipos con accesorios, hay logotipos puros, hay diferentes variaciones que son terminologías o usos más publicitarios, para darle un nombre a esto. Bueno, aquí tenemos el modelo de comunicación corporativa, y el modelo de comunicación corporativa tiene que ver con la identidad que nosotros vamos a desarrollar dentro de la organización. Y armamos unas políticas, unos lineamientos, unos objetivos, unos factores críticos del éxito para que la comunicación corporativa, tanto interna como externa, como los proveedores, como los clientes, obedezcan a una cultura, a una identidad y a una imagen de lo que nosotros queremos que sea nuestra organización o lo que nosotros estamos representando. Porque uno se casa con las organizaciones. Es Valesca Perdomo de Unitec. Entonces, que se viene la gente de Unitec y eso marca, porque somos y tenemos una identidad. Entonces, esta identidad corporativa se va gestionando, seleccionando cuáles son mis políticas de comunicación, cómo me voy a comunicar, por dónde me voy a comunicar, cuáles son mis principios, cuáles son mis objetivos, cuál es el objetivo que realmente tiene la comunicación. Aquí esto es un modelo de comunicación y divulgación basado en un Canvas. Y fundamentalmente tiene que ver con la comunicación interna y con la comunicación externa. Entonces, todo lo que tenga que ver dentro de la organización, con los empleados, con los colaboradores, con los procesos internos que se tengan que desarrollar, como los canales para compartir la información, los recursos que utilizo, se modelan en este espacio. Entonces yo coloco cuáles son los empleados, las unidades, las personas a las que se le va a guiar la información, quiénes son los colaboradores, los socios o los proveedores que tienen que alinearse con esto. Antes se determinaba que los proveedores estaban fuera o los clientes estaban fuera de la empresa. Ahora hay una tendencia a integrarlos para poder lograr una cohesión de la cadena de suministro. Adentro es el mensaje, qué es la propuesta de valor, qué es lo que quiero hacer llegar, cuál es la finalidad para destacar y cuáles son las características o rasgos fundamentales que vamos a tener dentro de este modelo de comunicación. Después, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué es la comunicación externa? ¿Hacia dónde lo voy a llevar? Es para utilizar en relaciones públicas, para ventas, es para generar mayor seguimiento. ¿Cómo es la forma que le voy a dar a los canales externos? Ya estábamos hablando que es diferente que la información que yo presento en Instagram o la de Twitter. La de Twitter tiene que ser mucho más precisa por el tamaño, y la imagen que yo quiera representar dentro de Instagram es distinto. Entonces,
Dependiendo del canal que yo seleccione, pues la información va a variar. Y los destinatarios es a las personas a las cuales está llegando esta información y la manera que quiera que sea más expedita o más explícita eh, dentro de lo que son las explicaciones que se están dando. En la parte de abajo vemos todo lo que es finanzas, porque esto pues se mantiene de alguna manera, entonces todo lo que son los costos y la inversión. ¿Cuánto me cuesta tener una página web? ¿Cuánto me cuesta tener un community manager? Y en qué se va en qué va a redituar esto, o cómo lo voy a invertir, o de qué manera va a regresar estos costes que se están desarrollando dentro de la organización. Entonces, pues el modelaje de la comunicación se fundamenta en el objetivo corporativo. ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Y cómo lo quiero proyectar? ¿Hacia dónde lo voy a llevar? ¿Por dónde lo voy a hacer? ¿Y cuál es el mensaje que comprenden las personas que reciben? En el mismo proceso de comunicación de Shannon y Weber, desde la fuente hasta el receptor, emisor y receptor. Tiene diferentes denominaciones o categorías. Entonces, el modelaje de la comunicación está justamente en lo que yo quiero decir o proyectar y en lo que espero que perciban las personas que están recibiendo la comunicación. Entonces, la comunicación corporativa es una comunicación escrita, es una comunicación formal. A veces las comunicaciones escritas tienden a confundir o sí, puede tergiversarse. Por eso es que las comunicaciones escritas deben estar bien redactadas, deben ser bien claras y deben ser firmadas. Es importante. Y la comunicación oral pues permite mayor rapidez, pero si a ti te dicen algo de boca, dicen, estás ascendido, no es lo mismo a que te den el papel donde conste que diga que usted es supervisor. Entonces, claro, la comunicación oral es más rápida que la comunicación escrita, pero a la hora de tomar decisiones dentro de una empresa, dentro de una organización, la comunicación escrita es lo que te va a dar el respaldo de que realmente existe. Entonces, ¿cuáles son los tipos de comunicación? Bueno, una no verbal, que realmente es cuando uno aprende a leer las señales de las personas, es un gesto, es una forma de caminar, es algo que uno sabe qué es lo que está sucediendo nada más con ver la comunicación no verbal. Después viene la comunicación ascendente, que es la forma como nos comunicamos nosotros con nuestros jefes, escuchar, atender y cumplir órdenes. La comunicación ascendente, la comunicación descendente, que es la que fluye de arriba hacia abajo. Entonces, estos son órdenes, solicitudes, algo que no debe existir y que aparece allí, que es el rumor, que es una de las cosas que más daño hace a una organización. La comunicación cruzada, que tiene que ver con cuando yo tengo que hablar con alguien de arriba, pero también tengo que hablar con un compañero de trabajo, con un supervisor o con un subordinado. Entonces la comunicación se cruza. Eh, los ruidos o los obstáculos o las barreras de información, pues son muchos. Puede ser un ruido físico, puede ser un ruido psicológico, puede ser por ejemplo, lenguajes que no entendamos, que no hablemos inglés y nos estén hablando en inglés, obviamente que puede existir una barrera, o que simplemente me estén hablando en chileno o en mexicano, entonces que son propios de su lengua, cosas que tienen que ver con su cultura, entonces puede haber barreras en el lenguaje. Puede haber barreras con respecto a la jerarquía, en donde puede ser que nuestros jefes, nuestros superiores o nuestros subordinados, porque también puede existir que no se entienda o el superior se crea más
o el inferior de alguna forma se crea menos. Entonces, esto también es un obstáculo en la comunicación porque mi trabajador cree que es menos que yo lo estoy maltratando y de ninguna manera es así, pero bueno, sí sucede. La indiferencia, que es una de las cosas más terribles como obstáculos de la comunicación, porque simplemente las personas no les importa lo que le estás diciendo. Ahora, ¿cómo puedo tener una comunicación eficiente? Tanto mediado por la tecnología como teniendo la interacción persona a persona. Entonces, realmente la fuente debe tratar de adaptarse, como dice allí, flexibilizarse, para que la comunicación sea lo mejor posible. Y la adaptación tiene que ver con hablar más alto, la adaptación tiene que ver con utilizar las palabras correctas, la adaptación tiene que ver con utilizar el medio escrito o Instagram o Facebook en la selección del canal que se va a dar la información. Entonces, es muy importante la condición como también leen el mensaje. Entonces, la comunicación digital y analógica realmente es una carretera de dos vías. La comunicación analógica tiene que ver con la comunicación no verbal, un gesto, una expresión, un tono de voz, algo que se ve. En lo digital realmente tiene que ver con los emoticonos, las formas como yo puedo transmitir que me siento bien, que me siento mal, que estoy triste, etc. Por supuesto, lo que es el contenido, tanto verbal como digital como escrito, es sumamente importante. Y la relación que pueda ocurrir en la comunicación, por lo general la analógica es más comprensible. ¿Okay? Esta persona, Paul, tiene que ver con el apellido impronunciable o correctamente impronunciable, tiene que ver es una teoría que tiene que ver con la comunicación humana, verbal, no verbal, analógica y digital. Entonces, venimos hablando de la comunicación personal, venimos hablando de la comunicación corporativa, venimos hablando y es la forma como se transforma la información o cómo se maneja. Entonces ya estamos hablando de analógico digital y verbal y no verbal. Entonces tiene que ver con la forma como se transmiten los símbolos lingüísticos escritos o cómo es el vehículo que contiene la información o cómo se utilizan las palabras para nombrar las cosas. Y lo analógico, pues realmente tiene que ver con el tono de voz, el gesto y todo eso se une. Todo eso se une porque el hombre es el que determina la forma como maneja la comunicación y cómo se comporta con otros. Realmente la comunicación analógica aporta muchísima información, como por ejemplo lágrimas de tristeza o alegría, o la sonrisa, bueno, una sonrisa de simpatía o de desprecio, que es sumamente cruel. Entonces, fíjense que las redes, pues las mensajerías, el uso del email, todo esto ha aumentado y es brutal por el tema este del encierro en el que nos tuvieron o nos tienen o estamos. Entonces, realmente la posibilidad de enviar, de recibir correos, de recibir WhatsApp, de comunicarse por mensajería instantánea o comunicarse en persona, pues está en aumento. ¿Ok? Entonces, bueno, esperemos para la clase número 3.